Estamos en línea con Toti Flores, con Héctor Flores, así se llama, todos le decimos Toti, que es diputado nacional por la Coalición Cívica y que además llevó adelante la cooperativa La Juanita. Es una persona que siempre ha trabajado con la gente más pobre, más necesitada, y necesitamos saber qué es lo que está pasando, a ver, de boca de quien está en el lugar, no en Puerto Madero o en Casa Rosada, sino ahí, donde están los pobres, donde están los indigentes. ¿Cómo estás, Toti? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, lo trate usted entonces. Si nos tratamos de usted, nos tratamos los dos de usted. No sé, la verdad es que los números, recién hablamos con Santiago Poy de la UCA, ya conocíamos los números, los publicamos ayer en todos lados, todos los periodistas, y cuando nos metemos en cada detalle, lo único que nos da ganas es de llorar. ¿Qué es lo que está viendo usted, Toti, cuando recorre, por ejemplo, La Matanza? No, la verdad que yo también escuché las palabras del presidente y no lo podía creer. No lo podía creer porque o es una persona que desconoce absolutamente lo que está pasando en el país o un nivel de cinismo que es capaz de decir esto como si realmente estuviera diciendo la verdad. Yo creo que me inclino más por eso, porque es un hombre, como recién decía Fernando, que conoce, que sabe los discursos, no se le escapó una frase que no estaba pensada. Hoy la situación es dramática. Yo he pasado muchas crisis, más de 35 años que vivo en La Matanza, que vivo en La Ferrere, recorro los barrios, o sea que conozco la realidad, y precisamente las dos cuestiones que él nombraba es donde más se nota las diferencias que ha habido de otras crisis inclusive más profunda que la del 2001. En el 2001 teníamos el hospital a disposición, hoy la gente pobre no tiene posibilidad de ir a los hospitales porque no están atendiendo, porque están concentrados en la cuestión del COVID y ese es el centro de la atención. Por lo tanto, la cuestión sanitaria en la provincia de Buenos Aires no es la que él dice. Por ejemplo, también con la atención de la gente que tiene síntomas de COVID, llamar al 148 y que te atiendan es un parto y después que te atienden te preguntan cuáles son los síntomas que tenés y te dice aislate en tu casa. Eso tampoco es atención que el Estado está teniendo en cuenta en relación a lo que la gente está sufriendo. Y con relación a la situación de las necesidades de la gente, nosotros acá en la cooperativa La Juanita hemos distribuido alimentos para alrededor de 80 entre comedores y ollas populares. Nunca pasó esto. Las ollas populares son espontáneas, son las que surgen por la necesidad de la gente. Nosotros no tenemos comedores aquí en la cooperativa porque la gente vive de su trabajo y ahora tuvimos que habilitar 2 veces por semana, recibimos vianda de la ONG, de Convidarte, el programa Deseamos Uno también con las cajas, y las viandas vienen a buscar gente que nunca me hubiera imaginado que estuvieran en una cola para recibir comida, gente que trabajaba, que vivía de su trabajo, algunos que inclusive tenían su pequeño comercio, que estaban saliendo y que hoy no tienen para comer. La verdad que decirle que hoy no hay hambre en la Argentina es un desconocimiento absoluto, que te causa indignación también, porque si lo está diciendo cínicamente, la verdad que puede generar mucha bronca en la gente. ¿Y qué es lo que ve usted cuando ve miseria, Toti? Yo decía, no digamos más indigencia, digamos miseria. Indigencia es la palabra técnica, por supuesto, no se lo digo a la gente de la UCA ni a los que están relevando lo que le pasa a la gente, sino que nosotros, los comunicadores, hablemos con la verdad, es vivir realmente en la miseria. ¿Cómo es vivir en la miseria? Para que se entienda, para que se comprenda realmente cómo están viviendo tantas personas, millones de personas. Mire, yo creo que la pandemia sacó a luz situaciones en que viven
millones de argentinos, cuando mostró lo que estaba pasando en Villa Azul, por ejemplo, cuando la policía rodeó la villa y mostraba lo que pasaban adentro. Así se vive en una casilla de 4x4, familia de 5 o 6 personas, y que dependen mucho de la ayuda que le da el Estado a través de los punteros y que nos llega metódicamente, es decir, siempre están esperando la comida, las cajas de comida, la atención también que hablan con relación al IFE. En algunos casos, más que nada, a la gente mayor de 40 años le costaba mucho poder entrar a las páginas y anotarse, tenían que pedir ayuda. No es casualidad que la mayor cantidad de gente que fue beneficiada por el IFE tenía menos de 25 años, son los que podían entrar a las páginas y tener constancia para quedarse ahí hasta que pudieran aplicar, mientras que la gente mayor tenía que pedir ayuda a algún sector. Y eso ha sido dificultad. Hay mucha gente que seguramente el presidente no conoce, que no tiene documento desde hace mucho tiempo y que tampoco hacía changa, por lo tanto no necesitaba de la ayuda estatal y que hoy se han quedado sin nada. El tema de las changas que no hay no tiene que ver solamente con la cuarentena, tiene que ver que también la caída de los sectores medios, los sectores de trabajadores que tenían un sueldo, eran los que podían generar la posibilidad de algunos arreglos en la casa y desde ahí venía la changa. Se ha caído el trabajo también en la cuestión gastronómica, que es uno de los laburos donde gente sin experiencia puede ir a ser ayudante y toda esa historia. Claro, es decir, a lavar los platos, por ejemplo, ¿no? Hasta lavar los platos, así es. Porque es importante, Toti, contarle a la gente que hay mucha gente que no pudo estudiar o que dejó de estudiar, entonces que no tiene ni siquiera un oficio mínimo, ¿no? No, claro, y eso me parece que no es de los últimos 4 o 5 años, sino que viene de décadas en que eso se ha perdido y que cuesta recuperar. Por lo tanto, cualquier programa social que realmente esté pensando en integrar a las personas que hoy están excluidas, tiene que ver con la necesidad de volver a reeducarnos y trabajar mucho la cuestión de enseñanza de oficio, pero también la vuelta a la cultura del trabajo, del ordenamiento de la vida. Nosotros en la cooperativa, una de las cosas que más tenemos que trabajar con los chicos es que lleguen a horario, por ejemplo, porque no tienen esa costumbre, la escuela tampoco le ha dado esa posibilidad, y entonces llegar a horario parece como una cuestión fundamental, cosa que los que somos más viejos lo teníamos como algo absolutamente normal, que el trabajo se llegaba en horario. Así es. Y eso pasa, y eso se ha recrudecido con la cuestión de la pandemia. Yo creo que ha mostrado una Argentina en la situación que estamos. Por eso me causa mucha indignación el cinismo con que muchas veces se habla de cosas que duelen. Más que nada los que estamos pensando en eso y que tenemos un compromiso con la gente para poder resolver los problemas. Sabemos que hace varias décadas que esto pasa y que cada vez que aparecen las estadísticas nos conmueve, porque en vez de ir resolviendo los problemas vamos para atrás. Y la Argentina ha tenido momentos en donde la economía ha sido beneficioso para nuestro país, pero no se aprovechó para atacar los problemas más fuertes de lo que genera pobreza. Fernando. Sí, Toti, quería preguntarte, me pareció muy importante un dato que apuntás, ¿no? Y preguntarte por cómo lo estás viendo. El presidente Alberto Fernández dijo dos cosas: que no había gente con hambre y que no había habido gente con déficit de atención sanitaria. Y la verdad es que lo que estamos notando es, sobre todo en muchos puntos del conurbano y en los barrios más pobres, que por el COVID les cuesta mucho a muchos ciudadanos argentinos, les cuesta mucho conseguir la atención sanitaria para otras dolencias, ¿no? Porque con el tema del COVID no los atienden, no consiguen, y hay gente que o sufre mucho e incluso se muere de otros males que no son COVID, pero está afectado. ¿Lo ves esto en tu área de acción, en La Matanza, los barrios por donde vos te movés?
Absolutamente, Fernando. Esto se podría decir que no es nuevo que vos para una atención en la sala o en los hospitales, fundamentalmente en los hospitales, si tenés que pedir turno para una especialidad, te lo den para un mes, 40 días después, digamos. Eso ya se podría decir que es normal. Hoy ni siquiera eso se hace porque directamente no te dan turnos para enfermedades que no tienen que ver con la urgencia o que tienen que ver con la cuestión del COVID, que también sufrís para conseguir esos turnos. El tema de la salud, la verdad que es uno de los problemas más serios que tenemos y yo creo que va a dejar secuelas importantes una vez salido de la pandemia, porque hay muchas enfermedades que directamente no se trata. La atención también de los organismos para darte los medicamentos, ¿no? Los que tienen cuestión de diabetes o de algunas enfermedades que son para siempre que tenés que darte, demoran una barbaridad y los trámites que tenés que hacer te encontrás con miles de problemas que desde el punto de vista inclusive de la solidaridad de la gente te dicen muchas, bueno, no me dieron la pastilla que me tenían que dar y claro, pobres, están muy preocupados por la cuestión del COVID y tienen razón. Es decir, hasta logran eso, la comprensión de la gente, pero la secuela que quedan de alguien que no se atendió porque no tiene para ir a comprar a la farmacia porque no le dieron medicamento, es muy fuerte. Yo creo que estamos pasando un momento en la sociedad donde mirando para adelante va a ser muy difícil de recuperarnos rápidamente. Y después el tema de la pobreza que ataca a los niños, esas estadísticas son escalofriantes, Fernando. La verdad que un presidente que no se dé cuenta de esto o es alguien que no tiene ¿cómo podría decir sin ser mal educado? ¿No conoce la realidad o es un cínico? Sí, quedó clarísimo, Toti. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Estamos realmente muy, muy preocupados, muy apenados por lo que está pasando y por lo que va a pasar, porque sabemos que el cuarto trimestre es el más duro. Así es. Gracias. Espero conversar muy pronto otra vez con usted. Muchísimas gracias. Toti Flores, diputado nacional por la Coalición Cívica.